Vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos y hoy nos corresponde el capítulo 10, desde el versículo 19 hasta el 22. Pero mientras cuadramos aquí la presentación, quisiera que hiciéramos un recorderis así rápido. Hace 8 días nuestro hermano Wilmer nos compartió acerca del capítulo 10 hasta el versículo 18. Y bien, algunas cosas que vamos a mirar rápidamente. Pero recordemos, por ejemplo, cuál es el tema de Hebreos. La superioridad de Cristo. Muy bien, entonces, como ejemplo, podríamos pensar en el capítulo 7. El capítulo 7 es un mejor sacerdocio, un sacerdocio superior, según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Melquisedec que fue aquel que salió a recibir. ¿A quién fue que recibió? Abraham, ¿cierto? Bien. Y este hombre que vivía en Salem, ¿cierto? Denominado también o llamado también Rey de Justicia y Rey de Paz. Bien, entonces el capítulo 7 nos habla de un mejor sacerdocio. El capítulo 8 nos habla de un mejor mediador. Y aquí habla del pacto. Y todo pacto tenía un mediador. Todo pacto tenía un mediador, una persona. Pero este nuevo pacto tiene un mejor mediador, y ese mejor mediador es nuestro amado Salvador Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Y el Señor Jesucristo es ese gran sumo sacerdote. Bueno, cuando habla uno de gran y sumo, es como una redundancia, ¿no? Porque sumo significa grande. Bien, el capítulo 9 nos habla acerca de un mejor y más perfecto tabernáculo. Levanten la mano los que alguna vez han visto imágenes del tabernáculo. ¿Quién no ha visto una imagen del tabernáculo? Nunca lo ha visto. Bien, vamos a mirar algo acerca de eso. Entonces, el capítulo 9, desde el verso 1 al 22, nos muestra un superior tabernáculo que el terrenal, que fue, en cierta manera, construido en el tiempo de Moisés, cuando salieron por el desierto, una vez que el Señor les había librado de allí de la esclavitud de 430 años. Bien. Y ese tabernáculo era un santuario terrenal. Allí fue donde la Shekinah, ¿recuerdan qué es la Shekinah? La gloria de Dios se manifestó entre ellos. En el día se manifestaba como una nube que les cubría de un calor abrasador, de un sol bastante fuerte. Y de noche, como en el desierto hace muchísimo frío en la noche, debido a que no hay nubosidad, entonces una columna de fuego. Y en todo momento estuvo presente durante los 40 años que ellos tuvieron que peregrinar por aquel lugar, ¿cierto? Bien. Y el capítulo 9:23 hasta el 10:22, y más adelante nos habla del más perfecto sacrificio. Porque en el tabernáculo, ¿qué era el propósito del tabernáculo? Era el lugar donde estaba la presencia de Dios, pero también era el lugar donde acudían todos aquellos que habían pecado y llevaban un sacrificio. Y fueron millones de animales que fueron sacrificados durante 40 años. Imagínense. Se piensa que aproximadamente los que salieron de Egipto, inicialmente entraron como 70 con Abraham. Con Abraham con Jacob. Entraron 70
Israel. Y allí, después de que salieron, después de 430 años, más o menos, salieron libres, salieron aproximadamente, algunos estiman que entre 2,5 millones y 3 millones de personas, mucha gente. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué? Dice ahí cerca del tabernáculo. Para mirar un poco lo del tabernáculo. Y hoy vamos a pensar un poquito basados en el capítulo 10, que habla acerca del más perfecto sacrificio, que nos permite acercarnos a Dios con mayor confianza. Entonces vamos a mirar algo acerca de eso. Recordamos que el tabernáculo era pues un sitio donde era un santuario terrenal. Y allí se manifestaba la presencia del Señor. ¿Listo? Bien. ¿Otro? Bien. Acerquémonos a Dios. Esta es una imagen de lo que es el tabernáculo, ¿sí? Y vamos a encontrar que el tabernáculo era una carpa. Era como una carpa. Sí, vemos allí, ¿no? Y estaba rodeada de digamos que una cobertura protectora que está en blanco, ¿sí? Esa parte que está ahí protegida por esa cobertura es el atrio, ¿sí? Es el atrio. Encontramos una entrada, ¿cierto? Aquí, y en ese lugar que encuentran un cajoncito, hay un cajón allí, ¿sí lo ven? Ese es el altar de bronce, era el altar de los sacrificios, ¿sí? Vamos a mirar algo más. Así que el tema en esta mañana es acerquémonos a Dios. Entonces, en el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y vamos a mirar un poquito acerca de cómo estaba distribuido el tabernáculo, ¿sí? Bien, nuestro hermano hace 8 días nos estaba enseñando acerca de algunas cosas, pero así rápidamente. La primera que pudimos ver allí, hablando de ese más perfecto sacrificio, es que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no podía quitar los pecados. Esa era una verdad. O sea, la sangre que ellos sacrificaban, Dios mandó al pueblo de Israel que una vez que si alguien pecaba debía llevar un sacrificio. Podía ser un cordero, podía ser de pronto una paloma, qué sé yo, uno de los animales que eran apropiados para el sacrificio. No todos los animales eran apropiados para el sacrificio. Dios habló desde un comienzo, desde el Génesis, habla acerca de los animales que son aptos para el sacrificio, como los corderos, los chivos, ¿cierto? Los becerros y algunas aves como las palomas eran aptos para el sacrificio. Otros no eran aptos para el sacrificio. Dios estableció de esta manera. Entonces, una verdad que aprendimos es que esos animales que eran aptos para el sacrificio no quitaban el pecado, no lo quitaban, lo cubrían. No es lo mismo quitar que cubrir. Y yo siempre coloco este ejemplo, ¿no? Una persona tiene una pared que se llenó de humedad. ¿Qué produce la humedad? Hongos, ¿cierto? Todo tipo de hongos, y son bien peligrosos. Esos hongos que se producen allí son peligrosos, pueden causar infecciones respiratorias. Bien, si alguien dice, ay, mire, tengo esa humedad ahí, entonces echamos una pintura ahí, eso inmediatamente pues se pinta. ¿Y qué pasa con la mancha? Se cubre, pero la humedad continúa, ¿ya los hongos se acabaron? No, vamos a ver que una semana o 2 semanas o 3 semanas después vuelve y reaparece la mancha, ¿verdad?
porque todavía está allí el hongo. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Quitarlo. Hay que quitarlo de raíz, quitar toda la humedad. Primero toca raspar toda la pared por dentro y por fuera, y luego aplicar no, anticorrosivo no tanto, pero sí algo que aísle, ¿no? ¿Cierto? Un impermeabilizador, correcto, una pintura impermeabilizadora, ¿cierto? Hoy se llama paraguas, por ejemplo, hay una que es de marca Paraguas. Entonces, ¿quiénes hemos tenido humedad en la casa? Entonces, no se les ocurra echar solamente pintura, es necesario quitar aquello que es nocivo y acabarlo. Entonces, se aplica eso. Bien, entonces, otra cosa que aprendimos aquí rápidamente es que cuando habla de ese sacrificio, porque una de las palabras claves en este capítulo 10 es la palabra sacrificio. ¿Saben qué significa eso de sacrificio? Muerte, ¿cierto? Alguien que se coloca en lugar de otro también, un sacrificio, ¿cierto? O alguien que muere por alguna razón, ¿verdad? Dice en verso 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradan, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es eso primero que está allí? ¿Qué es eso? Quítalo primero. Esos sacrificios que eran temporales, ¿sí? Eran sacrificios temporales que no podían quitar el pecado. Y luego dice, más adelante, para establecer esto último. ¿Qué es eso último que se establece ahora? A través de un nuevo pacto. Un sacrificio que tiene todo el poder para quitar el pecado. E indudablemente llegamos a la conclusión de que ese sacrificio único que se hizo una sola vez y para siempre. Los otros que eran temporales se hacían todos los días. Ustedes se pueden imaginar en medio de 2 o 3 millones de personas que digamos que un 10% pecó, aunque sabemos que pecamos todo el tiempo, ¿no? Un 10% de 3 millones, ¿cuánto es? 300,000. Que vinieran 300,000 para ofrecer. ¿Se imaginan el trabajo que habría de los sacerdotes recibiendo 300,000 personas? Sería tremendo, ¿no? Y 300,000 sacrificios. ¿Cuántos animales murieron allí? Y que solamente era algo temporal, porque en el momento en que salieron ya, ay, mis pecados, ya fue perdonado ese pecado, y resulta que Purrundún volvió y pecó, apenas saliendo nomás. ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía que hacer otra vez? Volver otra vez a buscar otro sustituto para él. Bien, ok, entonces eso es una verdad, ¿no? En esa voluntad de Dios que quiso terminar con esos sacrificios temporales y realizar un sacrificio que iba a ser para siempre, que iba a quitar el pecado, ¿sí? Dice, y en esa voluntad, que es la voluntad de Dios, somos santificados. Esto es otra cosa importantísima. ¿Sabe qué es la palabra santificado? ¿Cuál es su significado? Apartado. En esa voluntad somos apartados, somos santificados. ¿Y por qué somos santificados? Mediante la ofrenda. Y aquí hay alguien habla de mediante, es decir, un mediador. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cierto? Les voy a poner un ejemplo. Una persona tiene una enfermedad y entonces va al médico y le dice: usted tiene que tomar de por vida este medicamento. O sea, doctor, ¿toda la vida tengo que tomar este medicamento? Sí. Si usted quiere no morir, le toca tomarse toda la vida este medicamento, ¿verdad? Pero si de pronto hay otra diferencia y alguien le dice: no, hay un medicamento que usted se lo toma una sola vez y ya no tiene más problema. Y esta era, en cierta manera, podríamos compararlo con ello, ¿no? Aquí el problema del pecado es resuelto a través de este nuevo
en cierta manera, una nueva ofrenda, ¿no? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una sola vez y para siempre. Y verso 11 decía, otra cosa que aprendimos, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todo el tiempo el sacerdote tenía que estar ahí ministrando. No había descanso. De hecho, habían, según dice la Escritura, 24 casas sacerdotales, ¿sí? O grupos sacerdotales. Y cada uno tenía el privilegio de servir una semana. Ahora, no todos de los grupos, porque imaginémonos que de los levitas, de uno de esos de cada grupo se conformaban 200, 300, 400. Pues en una semana todos no alcanzaban a servir y lo hacían seguramente por, no sé de qué manera, ¿no? Hacían alguna forma para hacer turnos en el sacerdocio. Y era posible que un sacerdote de alguna de las castas solamente podía ministrar una vez en su vida, porque habían muchos, ¿verdad? Pero también había muchísimo pueblo que necesitaba de alguna manera, pues, entregar un sacrificio por su pecado. Y dice, versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre, mire que se repite mucho esto, ¿no? Un solo sacrificio, esa palabra sacrificio es una palabra clave que habla acerca de esto, un mejor sacrificio, ¿sí? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y sí, claro, el hecho de que ese sacerdote se siente, significa que ya no hay más necesidad de ofrecer más sacrificios. Ya con ese que fue ofrecido, que fue perfecto, que fue único, que fue una vez y para siempre, es suficiente. O sea, ese sacrificio tenía la capacidad de cubrir los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Ahora, eso no implica que si hemos pecado, uno diga, bueno, el pecado ya me lo perdonó. No, es necesario, pues, indudablemente arrepentirnos, porque fuimos llamados a ser santos, ¿cierto? Apartados para Dios, y confesar nuestro pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No solamente perdonarnos, Él también es el que limpia. No solamente perdona, sino limpia nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Amén. Bien, ahora sí, habla acerca, pero verso 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué hizo? ¿Cuál es la palabra allí? Perfectos, para siempre a los santificados. Hizo perfectos, ¿no? Esa palabra perfecto ahí, algunos la traducen como maduros, ¿sí? Algunos la traducen como maduros. Pero ¿qué significa esto de que fuimos perfeccionados? O que con esa sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Es decir, algo maravilloso es que cuando Dios nos mira en su Hijo. ¿Qué ve en Él? ¿Qué ve en cada uno de nosotros? A Cristo. En algunos de nosotros, tal vez Cristo empezando a ser moldeado en nuestro carácter, ¿cierto? En otros, un poco más, ¿cierto? Y en otros, pues mucho más maduros, ¿no? Pero en cierta manera nos ve perfectos, porque nos mira en su amado Hijo. Eso es algo maravilloso, el saber que Dios nos mira y nos mira en su amado Hijo. Y esto es algo por lo cual nosotros tenemos que indudablemente dar gracias al Señor, porque no es de nosotros, eso lo hizo Él, el Señor Jesús. Bien, otro pasaje, otro versículo dice, cuando dice que haré un pacto con ellos y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y dice, verso 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Algo maravilloso es esto, hermanos.
que Dios no tiene una libreta de apuntes donde dice, Eduardo, ay, aquí Eduardo tengo, no ese listado tan grande de Eduardo, mire todo esto que... No, él, en cierta manera, esos pecados ya fueron perdonados, ya no están en el listado, ¿cierto? Ya no están, no hay una deuda pendiente, pero vuelvo y repito, es necesario indudablemente reconocer nuestro pecado, porque no es el deseo de Dios que andemos pecando y, ay, Señor, yo sé que tú me vas a perdonar, ¿cierto? Entonces ya voy con la idea, bueno, pecaré y entonces después me arrepiento y listo, porque eso va afectando nuestro carácter, lo va en cierta manera deteriorando el carácter que debe haber en nosotros. Bien, finalmente dice, así que hermanos, teniendo libertad, ahí es el versículo que quiero que miremos. Bien, ¿me haces el favor de lo pasas? El otro siguiente. Estas eran las cortinas, aquí es la parte del atrio, y en el atrio vamos a encontrar la primera cosa que se encontraba cuando se pasaba, cuando se entraba o en la entrada del atrio y se podía ver a corta distancia, era el altar de bronce. Siempre estaba encendido el altar de bronce. Y eso nos habla de un continuo sacrificio, ¿cierto? Era un continuo sacrificio. Allí era donde se colocaban, digamos, las partes de los animales que se sacrificaban y eran ofrecidos allí en el fuego como olor fragante. El bronce nos habla de juicio. ¿De qué nos habla el bronce? De juicio. Y claro, allí lo que se juzgaba, ¿qué era? El pecado. Era un animal, era necesario que hubiese un animal o que se trajese un animal que fuera en lugar mío, era un sustituto, nos habla de una sustitución. Él muere por mí, en lugar mío. Entonces el animal era ofrecido, era degollado, su sangre era sacada y luego era colocado. Según los sacrificios que se hacían, algunos eran pasados por el fuego. Muy bien, entonces encontramos el altar de bronce. Todo era de bronce, ¿cierto? Era una caja así que tenía sus rejillas, se colocaban allí leña y todo ese tipo de cosas, se prendía y bien. Era transportada, no en animales. ¿Sí ven estas, cómo se llama esto? Estas varas, que eran varas también revestidas en bronce, pero por dentro era madera, y ellos eran transportados al hombro por los sacerdotes. Bien, siguiente. Aquí encontramos el mismo, el altar de bronce, ¿sí? Aquí encontramos otro elemento y era el lavacro. Ese lavacro era también de bronce. Ese lavacro tenía un propósito y era que la persona se pudiera mirar en él. Y lo que había en el lavacro era agua. Los sacerdotes, cuando iban a entrar a ministrar en el lugar santo, ¿sí?, en la primera parte del tabernáculo, era necesario que se bañaran. Se bañaran algunos, pues gran parte del cuerpo antes de entrar. Era necesario. Y mirarse allí. Según la historia, según lo que nos narra la Escritura, este lavacro se hizo con los espejos de las mujeres. El bronce se utilizaba como un espejo y pues no era como tan nítido como los espejos de hoy en día, pero sí se alcanzaban a ver y dice, ay, amanecí despelucado, ¿no? Cosas como eso, ¿no? Entonces ellas fueron las que ofrendaron estos elementos y con eso se hizo el lavacro. También de bronce, y eso nos habla de juicio, ¿no? Nos habla de un manantial especial que limpia. Claro, todas estas cosas en cierta manera eran simbólicas y Dios quería enseñarle al pueblo de Israel principios sobre el pecado y cómo ser limpios del pecado, ¿no? Claro, todas estas eran solamente figuras de lo que había de venir. Esto era lo imperfecto, lo perfecto y estaba por venir.
la sombra de lo que había de venir. Y sí, tiene su sombra, a ver, ahí está, claramente, ¿no? No, pero sí era esto. Entonces se encontraban, ahora los judíos no podían entrar a este lugar. O sea, el que no fuera sacerdote no podía entrar en ese lugar. O sea, estaba restringido. Él llegaba solamente hasta la puerta en el atrio y ahí él decía, venga, traigo este animalito porque pequé. Entonces se lo recibían, veía cómo lo degollaban y moría en su lugar, una muerte expiatoria. Entonces luego era llevado, si era necesario, al altar de bronce. Bien, siguiente. Y aquí ya encontramos entonces la primera cortina, no la que se está moviendo, sino la de allí. Era la primera entrada desde el atrio hacia el lugar santo. Y vamos a mirar qué había en el lugar santo. Ahora, todas estas cosas que había en el tabernáculo nos señalan a Cristo. Y aquí podríamos tener unos estudios de tiempo y muy, muy hermosos, ¿sí? Mirando cada uno de los elementos que fueron colocados allí en el tabernáculo. O sea, todo lo hizo Dios con un propósito. Esto no fue de la imaginación de hombre alguno, ni de Moisés que dijo, oiga, tengo una idea, hagamos esto así. No. Dice la Escritura que Dios le dio el diseño, las medidas. Él le dijo, el altar de bronce tiene que tener tanto por tanto y tanto de altura y debe ser hecho con estos materiales. Y así fue. ¿Correcto? Bien, vamos a mirar entonces, adentrándonos en el lugar santo. Otro. Ahí vemos la primera cortina, que es la que estaba aquí afuera. Y luego se encontraba esto. Este es el lugar santo. En la parte, si nos hacemos así, en la parte derecha encontramos una mesa. ¿Sí la ven? Muy bien, esa es la mesa de los panes sin levadura. A diario se tenían que cambiar esos panes. Eran 12 panes. El número 12, algunos dicen, bueno, las 12 tribus de Israel. Pero básicamente el número 12 en la Biblia tiene una connotación muy especial y es el gobierno de Dios sobre la tierra. El número 12. De hecho, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etc. El gobierno de Dios sobre la tierra. Bien, entonces encontramos allí la mesa de los panes sin levadura. Esos panes eran sin levadura. Encontramos al otro lado la menorá, ¿sí? El candelabro que tiene 7 brazos. Y allí la labor, bueno, había labor de los sacerdotes que tenían que cambiar todos los días los panes. Pero también la menorá tenía que permanecer 24 horas, 7 días a la semana, 360 y pico días del año, prendida, no se podían apagar. ¿Sí? Y la labor de los sacerdotes era suministrar allí el aceite. Bien, y más adelante encontramos el altar del incienso, antes de la cortina. ¿Sí ven que hay una cortina atrás? Que hay unos ángeles allí, o las imágenes como de unos ángeles. Ese es el altar del incienso. Entonces había otro sacerdote que estaba encargado de mantener ardiendo ese altar de bronce del incienso y colocando el incienso y para que fuera olor fragante. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, básicamente eso, la cortina. Aquí está una vez más la mesa de los panes sin levadura, tenía unas medidas, la menorá, ¿sí? Y el altar de bronce, del incienso. Tenía unos cuernos allí y en las puntas se ve como sangre. Allí se debía colocar parte de la sangre de los animales que eran sacrificados. ¿Sí? Bien. Listo. También de la misma manera se transportaba, ¿no? Eran los sacerdotes quienes lo transportaban. Bien, el siguiente. Aquí está otra vez el altar de bronce con sus con sus elementos. Siguiente. Muy bien, y ahí encontramos a continuación
la división entre esta parte de aquí, que es el lugar santo, donde están estos elementos que hemos visto ya, y adentro, aquí hay unas cortinas, está el lugar santísimo. En ese lugar santísimo nadie podía entrar. En el otro podían entrar los que ministraban. De hecho, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le correspondió un turno allí para entrar y no sé qué, no dice explícitamente qué iba a hacer, si era en los panes o que iba a ofrecer allí incienso, pero cuando entró allí fue cuando se apareció el ángel, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces no todos podían entrar. Nadie puede decir, oiga, me da como ganas de irme a dar una vuelta por el lugar santo. No, señor, no. O si le decía, oiga, mi amor, es que me voy porque estoy de servicio en el... No me diga mentiras, que usted no correspondía a ese grupo. ¿Para dónde va? Bien, había otra cortina ahí. Esa cortina nadie la podía traspasar, absolutamente nadie. Era una sola excepción, y era en una de las fiestas que Dios había ordenado, en el mes séptimo, en el día 10, entraba el sumo sacerdote únicamente. El sumo sacerdote en una fecha que era el día de la expiación. En ese día de la expiación se sacrificaba un becerro y se sacrificaba también unos chivos, ¿no? Unos eran por Azazel y el otro no recuerdo, pero eran dos. Uno era sacrificado a muerte y el otro era abandonado en el desierto, ¿sí? Y esto también habla mucho acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es solamente ese día, y él podía entrar, el sumo sacerdote únicamente podía entrar. Él tenía que sacrificar aquella becerra que era necesario sacrificar por su propia culpa, Entonces entraba y llevaba sangre ajena, pues la sangre de una becerra, y él ofrecía ese sacrificio por él y por su familia. Recordemos que los sacerdotes todos venían de descendencia de Aarón, ¿no? De Aarón. Entonces, luego de eso, del que él ofrecía, él tenía que tomar algo de la sangre y rociarla sobre el propiciatorio. Luego salir y luego la del chivito que era ofrecido también, la sangre, y volvía a entrar para ofrecer ese sacrificio por los pecados, ya no de él solamente, pero primero tenía que ofrecer por los de él y su familia, y luego ofrecía el otro, el carnero, por los pecados de todo el pueblo, solamente en ese día. ¿Correcto? Bien. Coloca el otro, por favor, en el... Bien, aquí está el arca del pacto. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? Porque indudablemente cuando estamos hablando aquí es que podemos entrar al lugar santísimo, que era exclusivamente ¿para quién? Para el sumo sacerdote, ¿cierto? Y mire, yo creo que los sacerdotes cuando entraban allí, especialmente los sumos sacerdotes, ellos llevaban en sus faldas, menos mal que no hay ningún pentecostal unitario, ¿no? Porque ellos dicen, no, que los pantalones son para hombres y las faldas para mujeres. Las mujeres no pueden ponerse pantalones y los hombres no pueden ponerse faldas. Pero en el tiempo de allá todos usaban falda. Y habla de las faldas, ¿no? Bien, tenía unas campanillas. Entonces cada vez que el hombre se movía y se iba con un miedo, pues eso sonaba muchísimo más, ¿no? Ellos ponían atención a esas campanillas. Y si alguien decía, oiga, dejaron de sonar las campanillas, ya lleva como 10 minutos y eso no ha sonado. Es interesante que el sumo sacerdote llevaba atrás como una argolla que iba toda unida a su vestido, ¿cierto? Y en caso de que muriera adentro, ¿cierto? Era un peligro que alguien fuera a rescatarlo, a hacerle
de pronto masaje, respiración, alguna cosa, ¿no? Primeros auxilios, no. ¿Qué hacían? Comenzaban entre todos a jalar y sacarlo jalado, porque nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo. Créeme que algunos intentaron hacerlo y murieron. Por ejemplo, hijos de Aarón, ¿cierto? Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Eso está por allá en Levítico 16, que estos se atrevieron a ir a ofrecer un fuego extraño al Señor, cosa que Él no les mandó. Aquellos dijeron, oiga, hagamos hoy un sahumerio de eucalipto o alguna cosa, no sé qué sería. Eso no lo había mandado el Señor, ¿verdad? Y a veces eso nos enseña algo interesante, ¿no? Dios no deja en lo que Él ordena nada a la imaginación del ser humano. Él nunca le dijo a Moisés, mira, hágase un tabernáculo, mira a ver cómo lo hace, ¿cierto? Imagínese usted, idéese cosas. No, nada fue de la invención humana. Dios siempre dio estrictamente lo que se debía hacer y con qué elementos se debía hacer, quiénes debían hacerlo y dónde deberían colocarse. ¿Qué medidas? ¿Qué peso debía tener? Todas estas cosas. A veces nosotros quisiéramos imaginar cosas y añadirle más cosas a lo que Dios ha establecido, ¿no? Bien, entonces, vamos al siguiente. Entonces allí se encontraba el arca del pacto. Esa arca del pacto tenía 3 cosas importantes dentro. ¿Se acuerdan? La primera, las tablas de la ley. Esto nos habla de Cristo también, como aquel que cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley. Nosotros, graves. ¿Verdad? Ningún ser humano ha cumplido toda la ley. Él cumplió toda la ley. Nunca quebrantó ninguno de los mandamientos. Pero también habla acerca de la vara de Aarón que reverdeció. ¿Sí ven ese palito que hay? Bueno, digamos que era así más o menos. La vara de Aarón que reverdeció. Y eso nos habla también de la persona del Señor Jesucristo, ¿no? En cuanto a su resurrección. Porque pues es imposible que un palo que ha sido cortado de un momento a otro diga, uy, mire, este volvió a florecer. Pues es imposible, ¿verdad? Pero indudablemente que la vara de Aarón que reverdeció nos habla de la persona del Señor Jesús. Y en la tacita esa, ¿qué creen que hay? ¿Cómo? El maná. Era una muestra del maná. Y eso nos habla del sustento del pan de vida, ¿verdad? Y también nos debe llevar a considerar que nos habla de la persona del Señor Jesús como el pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Mi Padre no les dio el verdadero maná. Y les dice, pero ahora sí. En aquel tiempo no, pero ahora yo soy el verdadero pan del cielo, que descendió del cielo. Bien, y finalmente, otro más, esto es parte también de... Había una tapa, esa tapa que vemos allí, es el propiciatorio y ahí habían unos ángeles, unos querubines que estaban allí sobre esta tapa, sobre el propiciatorio. Y allí era donde se vertía la sangre en el día de la expiación, ¿no? Interesante que la sangre es importante allí. Y el último, estas son las vestiduras de los sacerdotes, ¿cierto? Habían 12 piedras allí en su pecho, ¿sí? Diferentes piedras que representaban a las tribus de Israel. Y eso nos debe llevar a pensar que la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote era muy grande, porque él tenía sobre sí el peso de la vida espiritual de su pueblo Israel. ¿Cierto? En el caso de nuestro Señor Jesucristo nos hace pensar que Él llevó una gran responsabilidad, ¿cierto? Y ahí estamos nosotros también. Bien, el siguiente. Aquí está el vestido completo del sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Qué podríamos encontrar? Por ejemplo, en su cabeza estaba la mitra y una lámina de oro que decía santidad a Jehová. ¿Sí? Las piedras de ónice que estaban sobre sus hombros también representan al pueblo. ¿Sí? El pectoral del juicio
que es el que estábamos hablando, donde están esas 12 piedras. El Urim y Tumim, que era un bolsillo, en un bolsillo estaban 2 piedras diferentes, y allí era donde se consultaba. Generalmente siempre el pueblo iba a consultar al sumo sacerdote, y la consulta era: nos vienen los moabitas vienen a atacarnos, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la guerra o los esperamos? Entonces ellos consultaban, y el sumo sacerdote decía: bueno, lo que diga el Señor. Y él metía su mano y sacaba una y decía: bueno, el Tumim, y entonces ¿qué hacemos? Salgan a la guerra. O si salía el otro, decía: no, espérenlos aquí y esperemos que Dios sea el que dé la victoria, ¿sí? Entonces esas eran 2 piedras, el Urim y Tumim. El efod, muy bien, el efod era otra parte que era importante, que era una especie como delantal, ¿sí? El cinto, indudablemente el cinto, que era el que ceñía sus lomos. El manto de azul, que nos habla, aún las telas que se utilizaban allí se utilizaba una tela que era azul, que indudablemente nos muestra al Señor Jesucristo como aquel que viene del cielo. ¿Cuál evangelio nos habla de Cristo como aquel que viene del cielo? ¿Ah? Juan. Muy bien, Juan. Muy bien. Ok. Había otra túnica blanca, ¿cierto? Eso nos habla de la santidad. Túnica blanca. Las granadas y las campanillas, ¿sí ve dónde estaban? En sus faldas. Y esos sonaban constantemente, y cuando no sonaban era una gran preocupación, ¿no? Bien. Listo, el siguiente vamos a mirarlo ya. Bien, yo creo que hasta ahí llegamos. Pero quiero finalizar diciendo esto, hermanos. Dice, en el verso 19 hay una invitación. Hay una palabra allí que es la palabra acercarse, acerquémonos, ¿sí? Acerquémonos. En el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué tenemos ahora? Libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para vivir como quisiéramos? No, ¿cierto? Porque si definimos la palabra libertad, la libertad no es hacer lo que yo quiero. Eso no es libertad. La palabra libertad es hacer lo que yo debo hacer. Lo que debo hacer. Y lo que yo debo hacer es lo que Dios ha establecido, cómo debo vivir, cuál debe ser mi caminar diario. Eso es libertad, ¿sí? No hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que debo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? ¿Y saben ustedes qué era el lugar santísimo? La misma presencia de Dios. De hecho, durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto, la gloria de Dios estuvo en todo momento entre ellos. En el día, pues a través de una nube, y en la noche a través de la columna de fuego. Bien, así que era la presencia de Dios, imagínense. Y dice: entrar en el lugar santísimo por, y aquí habla, es importante ese por, porque el por es lo que nos permite entrar a la presencia de Dios, y es la sangre de Jesucristo. Eso nos habla de un mejor sacrificio. Es que mire, ni siquiera la sangre de los machos cabríos, de la becerra y de otros animales podía capacitar a esa persona para que entrara al lugar santísimo. Pero esta sangre sí, que es la sangre del Hijo de Dios, del Señor Jesús, teniendo, dice ahí, entrando al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Segundo, en el verso 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Aquí habla de un camino, ¿sí? ¿Cómo es ese camino ahora? Nuevo. ¿Y qué más? Y vivo. 2 cosas importantes. Es un camino nuevo. Es decir, que lo que estaba atrás
lo que recibió Moisés y que estuvo hasta el día cuando el Señor Jesús fue levantado en aquella cruz, ¿qué pasó? Fue abolido, fue quitado. Y ahora hay algo nuevo que nos da unas mejores garantías, ¿cierto? Que nos da una mejor posición. Esa sangre del Señor Jesucristo nos abrió la entrada, nos hizo el camino, ¿cierto? Un camino, es un camino nuevo y es vivo, ¿cierto? Y nos permite entrar constantemente hasta su misma presencia. Sí, eso es algo fundamental y es algo que tenemos que tener muy claro, que entramos con toda libertad, podemos hacerlo sin miedo, ¿no? Ya no necesitamos entrar. Claro, indudablemente es necesario tener un temor reverente, pero no ese temor, ese terror de saber si me encuentro en la presencia de Dios voy a ser acabado, ¿no? Fulminado por su gloria, por su santidad. Dice, nos abrió a través del velo. ¿De cuál velo se está haciendo referencia? ¿Del velo del tabernáculo? No, a través del velo, y lo dice, esto es de su carne, de su cuerpo que fue ofrecido. O sea, a través de su propio cuerpo, ¿no? Podemos entrar allí. De hecho, recordemos que cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu, dice que hubo un gran temor, un gran temblor en la tierra. Allí estaban los soldados y mucha gente reunida, ¿verdad? Y comienza un gran terremoto, ¿cierto? Y algo que dice es que el velo del templo, no estoy hablando del tabernáculo, pero en el templo había un diseño muy similar, fue rasgado ¿de dónde a dónde? De arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, ¿no? Generalmente uno dice, pues si lo rompió alguien, alguno de los sacerdotes lo hizo de abajo hacia arriba, no, de arriba hacia abajo. ¿Quién rompió ese velo que nos impedía llegar a Él, a Dios? Dios mismo. Dios mismo lo hizo. ¿Se imaginan, hermanos? El hecho de saber que, oiga, usted tiene una relación tan directa con Dios que puede entrar confiadamente. Eso es algo que debemos agradecer. Y dice más adelante, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire, no solamente Él nos abrió el camino, un camino nuevo y vivo, pero también está allí, ¿cierto? Ese gran sacerdote está sobre la casa de Dios. Y ahí está, teniendo un gran sacerdote. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ser un intercedor. Y está ahí, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y en el versículo 22 está la exhortación, o más bien, en cierta manera, está haciendo el llamado a todos nosotros. Dice, acerquémonos. ¿Y cómo debemos acercarnos? Aquí hay varias cosas importantes. Entonces debemos acercarnos. Y nos dice primero, con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? ¿Saben de dónde viene la palabra sinceridad o sincero? ¿O sincera? Marcos sí sabe, claro. En la antigüedad, lo que estaba de moda eran los muebles, pues de madera, ¿no? Y algunos vendían muebles. Y entonces la gente cuando iba a comprar los muebles, lo primero que hacía era, no los compraba en la noche, no porque fueran más caros, sino los compraba en el día a la luz del sol y colocaban el mueble, ¿cierto? Si fuera un sillón, lo colocaban a la luz del sol y si veían de pronto que los rayos del sol entraban por determinadas partes del sillón, de la silla, de lo que fuera, diría, no, este sillón tiene porosidades y fue tapado con cera.
porque lo tapaban con cera, ya no existía todavía el pegante para muebles ni nada de eso, ¿no? Entonces él decía, no, no compro este mueble o este objeto porque tiene cera, ¿cierto? No es sin cera, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? A veces podemos tener nosotros un corazón no sincero, está lleno de huecos y donde pasan cantidad de cosas y está taponado es con algo que pues realmente no es lo más aconsejable. Esa cera se iba a derretir un día y ¿qué iba a pasar con el mueble? Pues se iban a ver todas sus fisuras. Bien, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esa es la segunda cosa, ¿no? Corazón sincero, pero en plena certidumbre de fe. Y aquí es donde nosotros debemos tener nuestra fe anclada ¿en qué? En la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos estar bien anclados para no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Dice, en plena certidumbre de fe. Tercero, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí habla acerca de eso. Mire que el propósito, cuando hablábamos aquí al entrar al tabernáculo, el sacerdote, ¿qué era lo que tenía que hacer? Purificarse, ¿no? Lavarse, ¿no? Limpiarse, no podía entrar con suciedad ni nada de esto. Sus pies, todo lo tenía que lavar. Bien, y aquí nos habla también purificados los corazones, pero aquí no habla de nuestro cuerpo, pero aquí está hablando del corazón, ¿no? Purificados los corazones de mala conciencia. Y finalmente, lavados los cuerpos con agua pura. Y vuelve otra vez a hablar acerca de lavar los cuerpos con agua pura. Pues no necesariamente tiene que ser con el hecho de que para entrar mejor, entonces hoy me baño más veces y entro mejor el cuerpo, ¿no? Pero también habla en cuanto a nuestro propio cuerpo, en cuanto a lo que en cierta manera con nuestro cuerpo hacemos, ¿no? Y que todo lo que hagamos tenga un fundamento bíblico y que cuando estemos de alguna manera siendo tentados por nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza que todavía está ahí, ¿cierto? Podamos decir, no voy a contaminar mi cuerpo. ¿Ven? Bien, básicamente, damos gracias al Señor y algo que finalizo diciendo es, qué gran privilegio tenemos nosotros de poder acercarnos aún a la misma presencia de Dios a través de nuestro amado Señor Jesús. No hay nada que lo imposibilite, pues a no ser que haya pecado, pero que ese pecado sea confesado, que nos arrepintamos de esto y tenemos entrada confiadamente, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice en Juan, primera de Juan 2, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Padre, gracias te damos por ese maravilloso sacrificio incomparable. Este sacrificio, Señor, que es superior a todos los que se ofrecieron en tiempo pasado. Y nadie jamás podrá ofrecer un sacrificio ni siquiera comparado con el de nuestro amado Salvador Jesús. Te agradecemos y te queremos exaltar, y es nuestro deseo, Señor, acercarnos continuamente, Padre, hasta el trono de la gracia, delante de ti, Señor. Gracias te damos en Cristo nuestro amado Salvador. Amén.